si te voy a ofrecer o alguien te ofrece una rentabilidad del 12% sentado en tu escritorio leyendo el diario, atención, la educación lo que hace justamente es trabajar ese costo presente en un beneficio futuro. El tiempo te da la razón de que para llegar a ser exitoso no necesariamente hay que ver lo que cambia. Quizás lo que no cambia es lo que marca la diferencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de dinero, finanzas personales, inversiones, también un poquito de emprendimiento, en el último tiempo también algo de deporte. Y tratamos de tener siempre invitados de calidad que nos vengan con historias interesantes sobre este mundo financiero. Y en esta oportunidad nos acompaña Katia Fernández, que es subgerente comercial de la Reinvial. ¿Cómo estás, Katia? Bienvenida. Muy Hola, bien, Katia. muchas gracias. Gracias Bienvenida. por la invitación. A ti por estar acá. Genial. Y como siempre lo hacemos con todos nuestros invitados, nos encanta saber de por qué estás sentada acá, que básicamente es contar la historia de lo que ha sido tu profesión relacionada al mundo financiero. Y acá nos vamos a encontrar con hartas sorpresas, parece. Así que cuéntanos un poquito cómo llegaste al mundo financiero y cómo ha sido tu evolución. Bueno, una larga data. Primero contar, yo tengo 61 años. Y comencé mi carrera profesional con lo que amo y sigo amando, que es el deporte, en muchos ámbitos. Estudio educación física y en el andar de educación física me di cuenta que el tema de la motivación, de la dirección, de la planificación, era lo que me salía más fácil. ¿Algún deporte favorito? Es que lo he cambiado en Ya. mi vida. Ha evolucionado. Ha evolucionado mucho, pero me gustaba mucho la gimnasia con grandes aparatos y aparatos portátiles, que es la llamada gimnasia rítmica. Claro. Después, bueno, haciendo clases en el mundo de step, de gimnasios, el corrí la maratón en el 2010. Bueno. Otras locuras que he hecho entre mis medios es me tiraba por paracaídas. Bueno, en fin, he hecho un poco de todo, que es parte de la adrenalina que al final sigo buscando, ¿no? Perfecto. Bueno, y en el andar del tiempo, por este mundo tanto de la planificación y el contacto con la gente, me di cuenta que el mundo de la administración financiera en general era algo que me movía y que sentía que siempre se podía hacer mejor y como que no tenía feedback de las personas en general de mi alrededor. Bueno, y eso llevó a que en ese recorrer dije, me voy a ir al mundo de ventas, voy a salir de acá, necesito generar otro espacio con otro crecimiento, otra habilidad, y entré a trabajar en ventas directas en la calle en AFP Habitat. Perfecto. Desde ahí conocí un mundo gigante, pero me especialicé en el mundo de las minerías, donde fundamentalmente, y como era profe, obvio, me encantaba la pizarra, y por lo tanto desde la pizarra empecé justamente a avanzar en las categorías de la minería. Se te da muy fácil explicar cosas difíciles. Se me da muy fácil lo difícil, digamos, pero lo hacía fácil. Y al final llegué justamente a estos grupos como de ejecutivo o de las personas que entraban, me pedían para hacer las inducciones, chagre, el soldado, en fin, todo el sector de acá. Y eso me empezó a dar este apetito por seguir aprendiendo y profesionalizando un poco lo que estaba haciendo de manera hábil, ¿no? Y desde ahí comienzo a buscar alternativas acá en Santiago. Yo vivo en Quillota, trabajo en Santiago, viajé 8 años, bueno, esa es otra historia, locuras. Y ahí entré a la Universidad Adolfo Ibáñez. Busqué muchas universidades, pero siempre vinculadas con el negocio. Y hoy día, de hecho, tengo 3 hijos que pasaron por ahí y sigo siendo fans de esa universidad. Y bueno, estudié Dirección Comercial y de Venta, que era lo que me gustaba, profesionalicé, es como una ingeniería comercial comprimida, pero muy enfocada en el negocio. Y bueno, y desde ahí obviamente en ese salto, una de las administradoras me capturó, que fue Cuprum, pasé de Habitat a Cuprum, y ahí en Cuprum hice una carrera exquisita. Vino el tema de las AFP, de las cartolas cuatrimestrales, en el que había que hacer una formalización y profesionalización de los equipos de venta tremenda. Entonces me tocó una pega dura, porque era entrar y era cortar, arreglar un poco, armar ese puzzle. Pero bien, desafío ganado. Tuve ahí 5, casi 6 años. Y después de eso, bueno, venía de nuevo el apetito, porque a mí me da el apetito por estudiar algo como cada 2 o 3 y ahora, de hecho, estoy pensando en el 2027. Y
Y bueno, ahí, después de pasar a la sugerencia del área de previsión e inversiones en Cupron, hago este máster como más avanzado, hago un MBA ahí, y me doy cuenta de que quería algo más. esa necesidad como de hacer más cosas. Bueno, de ahí con mis colegas, obviamente, de este MBA, uno de ellos me logró conquistar laboralmente. Que quede claro. Claro. Y bueno, logré atraerme, porque yo trabajaba en ese minuto en la quinta región, yo vivo en Quillota, como les dije, y me trae a Santiago. Me dice, tú tienes que venir a hacerte cargo acá, tengo una alternativa para ti, está en cero y necesito desarrollo con alguien desde cero. ¿Listo? Perfecto. Y eso fue Compass Group Chile. Perfecto. Estamos hablando 23, 24 años atrás. Y ahí en Compass Group Chile, efectivamente, me entregan un canal de distribución, que es el canal de consorcio financiero, un gigante de la industria chilena, ¿no? Y bueno, ahí partí. Hoy día llevo con ellos trabajando la mano 17 años. Y después en ese andar de Compass Group Chile, ¿cierto? Ese negocio se fusiona con la Reinvial y por lo tanto ya paso de Compass Group Chile a pertenecer a la Reinvial, pero sigo vinculada con este canal de consorcio. Perfecto. Y en la especialización del mundo siempre de inversiones, pero inversión retail, fondos mutuos y todo lo que tiene que ver con tomar las decisiones correctas. Así que ese ha sido un poco mi resumen. Perfecto. Y ahora último llevo en esta carrera con el canal, bueno, les dije 22 años, y con la jefe 17. Sí, maravilloso. Harto tiempo. Me encanta. Tremendo, tremendo. Sí. Oye, poco cambio, pero mucho cambio interno. Mucho cambio, claro. Que pasar de un lado para otro, las fusiones, los cambios. ¿Sí? De eso vamos a hablar, porque también cambios regulatorios, cambios del mismo cliente que empieza a necesitar otras cosas. Vamos a hablar de eso, por supuesto, porque es muy importante tu mirada de trabajar precisamente con canales externos que están orientados a un cliente individual, que es un poco lo que también nosotros hacemos. Persona. Claro, persona, exactamente. A diferencia de muchos cargos o mucho de la relación del mundo financiero que es con canales institucionales más grandes, que es como un cliente que maneja mucha plata. Ya. B2B. Oye, Quillota, me interesó. Falta. Claro, ya no chirimoya, pero falta. Claro, ya que lo mencionaste, o sea, ¿sigue viviendo en Quillota? Sí, claro. ¿Y siempre de Quillota? Claro. ¿Y viajabas para acá? ¿Cómo era eso? Es que mi vida la he ido acomodando. Ya. A ver, primero yo soy muy partidaria de que todo se puede, pero no lo vas a poder hacer perfecto y por lo tanto tienes que partir desde esa base, ¿no? Perfecto. Bueno, yo soy madre de 4 hijos, una nieta, y efectivamente estuve viajando 8 años mientras ellos estuvieron en el colegio. Okay. Pero una vez que la primera ya entró a la universidad, ahí ya en la semana estaba acá, acompañándola a ella. Mis otros hijos con mi marido en Quillota. Perfecto. Hice otra cosa como entretenida, ¿no? Y nada, se podían hacer las dos cosas y ya viajo ya hasta el día de hoy viajo los fines de semana. De hecho, me voy hoy día en la noche. Mañana hago home office y vuelvo el día domingo en la noche. Maravilloso. Qué bueno, sí. Qué bueno adelantada a estos tiempos, de que tenías esa patita adelantada a estos tiempos. En un lugar más tranquilo. Es que yo creo que ha sido la combinación perfecta. Claro. La porque locura tú te puedes desarrollar siempre, bueno, esto es todo compartido, yo creo que y me acuerdo un podcast que estuvo con usted, que estuvo Fernando Gómez, sí. En que obviamente yo amé el capítulo que hizo referente a la elección de tu pareja, o sea, creo que la elección financiera de tu pareja es de verdad un acierto, de verdad un acierto. Oye, y varios han coincidido en eso, porque no ha sido... Bueno, no es único. Claro, no ha tocado en varias oportunidades, que cuando hablamos de una buena decisión financiera, aparece la decisión de pareja como algo súper importante dentro de lo que uno hace. Es un tema muy complejo, entonces ya partes de alguna manera minimizando ese efecto emocional. Sí. Así que bien. Qué bueno, qué entretenido. Bueno, yo viví en la quinta región por muchos años, desde Quilpué, así que... Bueno, y ahora ya 2 se fueron de mi casa, claro. O sea, ya los 4 salieron, así que estoy en mi mejor año. No hay pago, no hay... colegiatura, universidad, ahora ya comienzan los últimos. El segundo aire. El segundo aire, claro. exacto. Segundo aire, disfrutando. ¿Y qué te gustaría estudiar ahora, ya que lo mencionaste? ¿Estás viendo alguna opción? O sea, claramente, o sea, piensen ustedes que yo
en mi carrera y en la universidad, un computador para mí no existía, Claro. ser una cosa lejana. Bueno, pandemia, antes de comentártelo, ya sentí inquietud por el tema de marketing digital. Que fue como lo primero que empezó a visibilizarse en el mundo financiero, como la forma, más que el fondo, la forma como visibilizar y hacer las cosas fáciles y entretenidas. Y yo dije, yo aquí me estoy quedando atrás. Y bueno, y en pandemia hice un diplomado en la Universidad OS de Barcelona, online, aprovechando. Por el horario, obviamente, entraba a clase a las 9 y terminaba a las 1 de la mañana, pero claro. daba lo mismo, en pijama. Y bueno, hice mi actualización en ese mundo. Y ahora siento que voy en el 3.0, en el que el tema de inteligencia artificial me fascina. O sea, probar Google Copilot, en fin, ChatGPT, creo que es un mundo de mucha responsabilidad, pero que sin duda te agrega valor importantísimo, sobre todo en las carreras que tienen que ver con comunicaciones y con contenidos. Y nosotros trabajamos fundamentalmente con esas dos variables. Sí. Las decisiones del otro, pero el cómo lo comunico y el qué comunico induce absolutamente a una decisión correcta. Sí. Oye, Entonces, qué buen punto de partida para meternos en tu momento actual en la Reinvial, porque yo creo que, y hablar de actualidad también de la industria financiera, tú has vivido todos los procesos, cambios y mil cosas. fusiones, Claro. dolores. Hace yo te diría que 15 años atrás, ninguna institución financiera hablaba abiertamente de nada. No. Nada. O sea, esto que estamos haciendo acá no existía. No existía. Y ni siquiera dar una cuña en la tele, nada. No. Era todo Lo muy... primero fue la radio. La radio, algo. Algunos empezaron a... Pero eran las charlas que se siguen haciendo hoy día. Exacto. Pero era un grupo cerrado, todo muy oscuro. Y sin opinión, muy folleto claro, parlante. Claro, ¿no? exacto. Sí. Entonces, precisamente lo que tú comentas ahora de esta apertura es un cambio fundamental y que yo también lo he ido viendo en la Reinvial, que se han ido abriendo, Sí, uno sí. ve la publicidad. Sí. Cuéntanos ahí cómo ha sido tu sensación y tu experiencia en lo que ha ido pasando en la industria en este sentido. Bueno, quizá un poquito más bien como de autorreferencia por estar ahí, pero yo creo que la Reinvial, que es una empresa de tradición, ¿cierto? Y de mucha consistencia, logra combinar los efectos de innovación de una manera muy sutil y muy cuidadosa. Y yo creo que eso es muy bien reconocido por perfiles tanto en las etapas de acumulación de ahorros como en la de desacumulación hacia una jubilación y en todos los grupos etarios. Yo diría que reconocidos en la industria por ser cautelosos, por decisiones que si se toman con trascendencia y con análisis de tendencia, no por una opinión ni por una moda, que es algo que a veces nos presionan más de lo necesario, pero ahí mantenemos nosotros como nuestro sigilo y yo lo comparto plenamente. O sea, yo por lo menos me considero una profesional que voy muy, muy en línea con hacer las cosas con las pausas correctas, en el momento correcto y sin apuro. Como lo decía Warren Buffett, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, evidentemente una empresa más de 90 años, la Reinvial. La Reinvial, más de 90 años. De hecho, el año pasado celebramos eso. Bueno, y uno de mis canales, 110 años. Entonces, son empresas fuertemente, con mucha tradición. Claro. Pero que la innovación va marcando diferencias de avance y de crecimiento. Entonces, eso es algo que también el cliente general, el joven, yo tengo hijos, el más chico de 24 años, observa mucho cómo se mueve, cómo la marca es ágil ante ellos. Y eso es algo que hoy día cobra un valor inmensurable. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Y ahí, Katia, ¿cómo se va transformando esa comunicación? Porque hoy día, evidentemente, hay un público más joven, yo diría sub 40, que hay que hablarle diferente, que espera otras cosas. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo lo ha ido usted materializando para poder acercarse a ese público que antes quizás
Era otra la manera de comunicarse Ujú. con ese segmento. Difícil, sí, difícil, pero no por eso menos insistente en la generación de contenidos y de productos. Creemos que el joven es una persona que va buscando el resultado inmediato, tangible a corto plazo, simple, concreto, y productos que también que sean simples y concretos, con sistemas de operación a través de una aplicación app, lo hace. Claro, Y eso, no necesariamente para reenviar al cliente más joven es un cliente objetivo claro, hoy, porque tiene una gama de clientes, ¿cierto? Que van en un grupo etario ya que es más una generación siguiente, ¿cierto? claro. Generación más CZ, que va buscando ya con una consolidación de patrimonio una administración. Entonces yo creo que hay industrias que están más en la etapa de acumulación y del jugar a hacerlo bien, ¿no? Y otras industrias están en la etapa de la consolidación, ya con un tema tributario detrás, con un tema de una estrategia de inversión clara, con niveles de riesgo ya constituidos en una mesa y acotados. Son industrias diferentes. Claro. Y ahí tenemos canales para todos los ámbitos, digamos. Y eso, otro punto muy bueno de conexión, porque probablemente la Reinvial, como lo conocemos, claro, quizás no está tan orientado a ese público que está comenzando quizás, pero sí está este canal Pero externo. está invitado permanentemente en los medios. Claro, Sí. pero por ejemplo, ese segmento quizás está más cubierto por lo que haces tú, que precisamente a través Exactamente. de una alianza con una institución Así gigante es. que tiene esa relación, lo hacen por esa vía. Y esa otra Así estrategia Otra comercial estrategia comercial. Así definitiva. es Claro. es un modelo de negocio. Claro, Se puede, claro. otro alcance. Y ahí cuéntanos un Absolutamente. poquito cómo funciona eso, en definitiva, cómo es esa relación y cómo hoy día funciona esta alianza, la Reinvial Consorcio. Bueno, en Consorcio, como les dije, ya llevo varios años trabajando con ellos. Ellos han tenido una mutación muy interesante. Y en esa mutación, ¿cierto? De ser una compañía de seguros tradicional, concreta, ¿cierto? Con un modelo de venta que era a través de papel, ¿cierto? Pasa post pandemia a ser, y un poquito antes, ¿no? Ya pasa a ser una industria que complementa muchos ámbitos del ser humano. El tema del banco, el tema de los seguros, el tema de la protección de seguros generales en general. Después el ámbito de inversiones a través de la corredora. Hoy día con el tema de salud. Entonces, es un abanico muy, muy amplio que siempre te permite buscar o encontrar un punto de inflexión con algún asesor para que puedas llegar a satisfacer alguna de las grandes necesidades. Yo creo que ahí el rol de ellos fundamental es ordenar, lo que nos pasa a todos los seres humanos. Claro. No podemos tener todo urgente. O sea, ordenar un poco la prelación, ¿cierto? Que te hace vital. Bueno, y en esta relación con el canal hemos ido justamente ayudándonos en el tema de inversiones porque el consumidor ha cambiado, es más exigente, no es más operativo, pero quiere las cosas más fáciles y el regulador te dice que las hagas más difíciles. Entonces yo creo que esa vinculación con él para que entienda que la dificultad es una ayuda y no un impedimento, hace que las cosas resulten distintas y por lo tanto la fidelización del cliente en general en el consorcio es bastante buena por lo mismo. ¿Okay? Bueno, y en este ámbito como particular de inversiones, lo que intentamos siempre es en una educación financiera con un programa muy consistente, estar muy, muy al lado derecho del ejecutivo en un programa en que sepa qué es lo que debe decir, qué es lo que no debe decir, los principios de inversión que son clave, que el producto es un medio, no es un fin en sí mismo, que una diferencia de rentabilidad de un 1 o 2%, ejemplo, jubilación hoy día, que es el tema de boga de este año, es un 20% más de pensión, pero eso es por una historia, que esa historia como una vez más vuelve a cambiar y tienes que estar atento en lo que te estamos proponiendo. Bueno, yo creo que ahí el valor está, ¿no? Intentamos a través de productos y de esa vinculación en la comunicación que las personas se sientan no solo acompañadas, sino que también actualizadas en lo que están en el producto correcto, están en el camino correcto. Perfecto. Y eso es de tener gente muy, 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 muy junto a ellos, digamos. Y ahí juega un rol importante también, o más que juega un rol importante, yo creo que es una nueva arista que se incorpora en el último tiempo con todo lo que es la regulación. Sí. A partir de lo que son los asesores de inversión, que cambió harto. Sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes y qué es lo que ha pasado al respecto?
Mira, la verdad es que fue un momento de calma. Revisemos qué es lo que tenemos, qué hay que cambiar de manera inmediata y qué hay que cambiar a mediano o largo plazo. Y nos dimos cuenta que el modelo que teníamos, que era bien híbrido de acompañamiento en terreno, pero también de acompañamiento online, dada la experiencia de la época de COVID, fuimos avanzando y en ese avance teníamos elementos que eran en un 70% lo que ya existía. Claro. Por lo tanto, ¿qué modificamos en el modelo comercial? En la captura de la entrevista, que el ejecutivo efectivamente pudiera vincularse rápido con un asesor acreditado y pudiera entregar una asesoría que en ese minuto el de acreditación simplificada como el canal no la podía hacer. O sea, el ejecutivo en general, que es de acreditación simplificada, que está en la industria afuera, te puede sugerir algo por un perfil de riesgo. Ya. Pero cuando un cliente ese perfil de riesgo vemos que no es consistente en su declaración, que es el 90%, Todos. ¿cierto? ¿Ah? Porque nos cuesta autoconocernos, ¿cierto? Claro. Ya tiene que entrar una segunda persona para que la pregunta sea más insinuosa, para que sea más insistente y al final te ayude justamente a mirar más arriba de ese iceberg, ¿no? ¿Ok? Y ahí viene una contrapropuesta, entonces la ayuda es ese equilibrio o ese match del ejecutivo con el especialista, ha sido de verdad un éxito. ¿Cuántos hay en el canal por el lado de la Larraín que apoyan a los otros ejecutivos? Porque igual me imagino que no son Como pocos. la Larraín Vial, no creas, es Ah. que el modelo es bastante, o sea, ya hemos sido casi evangelizadores del tema. Personalmente tengo a 3 personas instaladas en el canal que dependen directamente de mí, pero además el canal replicó ese rol y tiene a 12 ejecutivos más sentados en todo Chile. Entonces, parte de la labor que también técnicamente dependen de mí, pero no contractualmente, ¿no? Entonces Oye, yo al final recorro con ellos Chile. Claro. Perfecto. Y que igual eso- es bien eficiente. En términos de Se ha hecho cantidad. bien eficiente. Claro, Eso sí. Sí, claro. pero hay que estar ahí Sí, porque po. te Obvio. olvidas un minuto y la cosa Se desordena. cambia. Y eso también es una gran diferencia. Voy a hacer una comparativa para que se entienda, porque Ajá. yo creo que de lo que ocurre hoy día con el consorcio es muy parecido a lo que uno conoce con la banca más tradicional, Banco de Chile, Banco Santander, que Banca persona o banca privada que Claro. podría ser un en upgrade, ¿no? definitiva hay ejecutivos y esos ejecutivos ofrecen diferentes productos dentro de los cuales está inversión. Y no necesariamente el ejecutivo tiene que cumplir con la normativa de estar certificado para comercializar. Y ahí están estos apoyos. Certificación completa ante Claro, la CAM. Ujú. Claro, que ahí aparecen estos asesores de inversión propiamente tal que siempre ahí conversan. Y es un poco lo mismo que pasa Trabajan en consorcio. en Perdón mi match. ignorancia, ¿cuál es la diferencia? O sea, la certificación de asesor de inversión, ¿cuál es la simplificada? La simplificada es la que a ti te genera un currículum de contenido para que tú puedas guiar al cliente con contenidos que no son tan específicos, pero son generales, fundamentalmente desde el perfilamiento, desde la moralidad, ¿cierto? Desde el modelo de negocio, es decir, en tu marco hasta De acción. referir y comunicar, Perfecto. pero no el de proponer en un ámbito especializado. Perfecto. Y Eso esa lo es hace una la CAM. certificación Ante la CAM. sí, Ante la CAM ante la comisión, simplificada, sea. Sí. como comercial O simplificada. simplificada o la que nosotros tenemos que es la completa, Claro, lo que tenemos todos nosotros. que la tenemos Claro. que dar cada O sea, 3, no sabía 5 que existía años. Sí, sí existe. Bueno, y hoy día esa acreditación está sufriendo nuevamente una nueva modificación con la circular A cada rato 53. pasa. A cada rato pasa y lo pone un poquito más exigente aún. Claro. Ya. ¿Ah? Lo cual a nosotros nos parece muy Está bueno, porque además tenemos estos medios digitales de redes sociales, ¿cierto? Que son súper colaborativos, pero hay que tener juicio y crítica. ¿Ah? Entonces, cuando eso no está, el error puede ser inminente. Exacto. Y ahí, Zorro, también para esto es ignorancia mía, ¿no? Los influencers de redes digitales tienen que Sí, ser tu claro. asesor de inversiones o simplificado. El asesor, bueno, los que trabajan en redes sociales como un señor Ackerman, etcétera, etcétera, ellos también se les exigió tener esta acreditación, pero no simplificada la completa, La completa. Sí. porque ellos recomiendan. Sí. Claro. Y aparte, Ahí está la claro, No que, solo que- guían. que al No final, solo guían. que esa es la diferencia. O Así sea, es. la simplificada no te puede decir qué fondo. La completa sí te dice el fondo. Así es, Esa así es la diferencia. Así es. Y, así y es. claro, y eso puede ocurrir obviamente en este tipo de canales porque hay estrategias que están armadas de acuerdo al perfil. Entonces algo más simplificado, simplificado, valga la valga la redundancia. Exactamente. Claro, Por sí. eso creo que el modelo comercial que tenemos es como de un alcance muy sano, porque de alguna forma
tengo la primera pedida del cliente, ese ejecutivo logra entender su rol de referidor, ¿cierto? Y finalmente cuando necesita al doctor de salud, al doctor de generales, al doctor, porque tienen uno por cada ámbito, va, pide al doctor y da la receta especializada. Creo que lo hace mucho más eficiente, sobre todo hoy día, que no te puedes demorar una semana en dar una contrapropuesta, ¿no? Tiene que ser rápido. Perfecto. Así que bien. Y ahí, ya que tú trabajas con un cliente grande, que en este caso es consorcio, pero te llegan, obviamente, los requerimientos de los clientes finales. ¿Qué has visto tú en el último tiempo como cambios que han ocurrido, ya teniendo esta visión de largo plazo y de trayectoria? ¿Cómo hoy día está el cliente? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que busca? Algo mencionaste por ahí, pero quiero ser más insistente en el punto. Muy bien, muy bien. Yo separaría, porque tenemos el cliente más bien conservador o defensivo y el cliente no conservador o defensivo, ¿ya? Independiente de su nivel de conocimiento. Y esto va muy de la mano con lo que pasa afuera. Cuando el mercado afuera está en la mejor de las fiestas... Llamas. En este minuto. Llamas, en este minuto, ¿cierto? El cliente ¿Quiere eso? no quiere ver nada más que estar en la fiesta. Sí. Y eso es muy natural y muy humano, psicología del inversionista, ¿no? Y cuando eso no ocurre y hay consecuencias, busca, obviamente, y no en la fiesta, en cualquier otro ámbito, quien le dé una explicación y no la propia. Entonces yo diría que esa es la labor más difícil nuestra. A nosotros nos ocupa más cuando el mercado está muy arriba, ¿cierto? Muy álgido, Claro. con mucha propensión a tomar riesgo, que cuando no lo está. Porque cuando no lo está, somos más reflexivos, somos menos impulsivos, etc. Pero cuando sí lo está, no me quiero quedar afuera, FOMO. O sea, FOMO es un ámbito que viene de la finanza, ¿no? Sí. Y pasó con Chile el año pasado. O sea, nosotros tuvimos, los últimos 2 meses, hemos tenido dolores en recoger algún grupo, ¿no? Claro. Y bueno, esa recogida en un asesor acreditado hace la diferencia, porque no puede ser un cambio absoluto de pe a pa, no. Tiene que ir de manera progresiva, hay un modelo matemático que te permite hacer que el efecto sea menos negativo que positivo, digamos. Y bueno, yo creo que esos ámbitos de las diferencias lo hacen distinto. Más desafiante. ¿Qué me pide? Sí. ¿Qué me pide el defensivo y que no necesariamente lo entiende? Pide que no lo hagas pobre. Claro, no perder. ¿Okay? Y eso hay que entenderlo, no hay que sobreofrecerle algo distinto. El tema es que reconozca que efectivamente es defensivo. Claro. ¿Ya? Y ahí es donde viene la labor de hasta dónde. Y el que es agresivo, ese es más riesgo todavía. Sí. Yo lo resumo, que a todos nos pasa y somos parte de, pero el arriesgado es arriesgado cuando las cosas suben y es cero arriesgado cuando las cosas caen. Entonces uno realmente ve el perfil de riesgo real de un cliente cuando los mercados caen. Ahí uno realmente puede tener esa sensibilidad de cuál es el real perfil de riesgo de la persona. Y por eso yo digo, todas las cosas que la regulación nos pide, que hay que llenar todas estas encuestas y todo esto, hasta por ahí nomás, porque en realidad... Es mucho más profundo. Claro, uno cuando pierde plata realmente sabe a dónde le aprieta el zapato. Entonces, y eso no lo vas a saber hasta que no vivas una situación compleja en los mercados. Sí. Y... Bueno, hay muchas frases que dicen que el mercado financiero se mueve desde aquellos especuladores hacia los racionales. Claro. Y esa es una forma de decir desde el que juega al que realmente se detiene y sabe lo que está haciendo. Totalmente. Y así se mueve. Totalmente. Katia, te voy a llevar a la última parte que nos gusta mucho preguntar y es historias personales. Historias personales con la inversión. Algunas buenas inversiones que hayas tenido en el tiempo y también algunas malas. Ahí sí, lo que se pueda contar siempre, porque algunos se van por las ramas y otros también. La idea es no incomodar, por supuesto, lo que se pueda contar. A ver, yo creo que mis aciertos, yo creo que va mucho con la personalidad. Yo soy una persona muy sistemática, muy ordenada. Las cosas no necesariamente me brillan y eso me ha ayudado mucho en este ámbito. Y creo que haber invertido en la propiedad, que es mi casa que tengo en Quillota, pasara lo que pasara, porque han pasado muchas cosas, yo creo que ha sido hoy día un acierto. Y un segundo acierto que va por la misma línea es
cuando vino este periodo de las tasas muy bajas, que estamos en pandemia también, estallido social, vi de nuevo la oportunidad y me atreví a comprar por primera vez en Santiago, Perfecto. que no lo había hecho. Que yo diría que fue mi oportunidad de vida, pero también cierto, yo hoy día se lo digo a mis hijos, que probablemente fue un error porque me demoré demasiado. Pero por último eso, lo hiciste. Pero lo hice. Hay gente que se ¿cierto? quedó esperando y Sí. no lo hizo. Pero Claro. como reconozco siempre, porque me reconozco así, yo tengo como un techo cristal. Tengo que tener las cosas perfectamente claras para tomar una decisión. Me he ido soltando con el tiempo, pero hago por lo menos que los que tengo cerca lo hagan más temprano que tarde. Entonces yo diría que sí, fue un acierto, pero mi error fue no haberlo hecho más tempranamente. Perfecto. Hoy día los jóvenes ese problema no lo tienen. De hecho, mi hija ya anda mirando como departamento, me dice, yo con 150, 200 mil pesos mensuales, yo voy, listo, vaya. Yo empujo ahí, ¿no? Sí, pero igual, a ver, bueno, siempre con el diario El Lunes más fácil. Sí, Claro, entonces, claro, tú ahora dices, pucha, en realidad quizás lo hice medio tarde. Pero hoy día también está pasando de que muchos jóvenes no lo están haciendo porque el mercado no ha andado muy bien, el mercado inmobiliario. Entonces también hoy día yo creo que incluso hoy día hay que forzar un poquito a los más jóvenes a hacerlo, porque han cambiado mucho las condiciones. Porque probablemente cuando llegamos a esa parte del 2000, cerca de los 2020, que fue como la última parte de este boom inmobiliario, claro, uno miraba para atrás y decía, esta cuestión es grito y plata. Si todo había andado bien, entonces uno estaba más seguro. Ahora, cuando uno mira para atrás, los últimos 5 años, la cosa no ha andado muy bien, es más difícil también tomar esa decisión. Entonces, y por eso yo creo que ahí la mesura, el análisis, el mirar hacia atrás, no en los últimos 2 años, sino que lo que ha pasado en los últimos 20 años, historia. que al final es lo mismo, como inversión inmobiliaria e inversión financiera es lo mismo. Pero con sus tiempos quizás más prolongados en el caso de la inversión inmobiliaria. Así que igual tiene mucho valor el lanzarse. Yo creo que también tiene valor de parte nuestra, los que tenemos un poquito más de experiencia, de empujar a los jóvenes a que lo hagan. Sí. Y me haces recordar a una mujer que se llama Rosario Macera, que ella es especialista en Chile, profesora de la Católica, que la llevé a uno de los seminarios que hacemos junto con el canal, porque eso lo hago cada 6 meses, en que justamente hablaba de la irracionalidad humana, ¿no? Y esta irracionalidad humana tiene que ver con que venimos de una historia en que el costo presente es beneficio presente. Así es como piensa nuestro cerebro. Entonces, hay muchos otros autores, Ana Ibáñez, por ejemplo, que me encanta, neurocientífica, que también te dice, la educación lo que hace justamente es trabajar ese costo presente en un beneficio futuro. Y yo creo que de alguna forma las redes sociales lo están haciendo así, porque hay muchos productos y hay muchas instancias en que los hace pensar que sí, hay inversiones que no son inmediatas, claro. No todas. Obviamente aquí cobra mucha diferencia el receptor, ¿cierto?, que es más educado que el que no es más educado. Y sabemos que el de baja educación va a buscar la inmediatez, va a buscar la Coca-Cola, va a buscar el auto, va a buscar el consumo sin ningún alcance, sin ninguna perspectiva o propósito claro. Pero el que tiene más educación sí es capaz de manejar esta mirada de largo plazo. Y eso sí es interesante. Y en el ámbito de las inversiones, llevándolo al mismo ejemplo, en el último tiempo, bolsa norteamericana, que no ha parado de subir y sigue. Claro. Y sigue, lo hablamos en la mañana. Y todos como, absolutamente. Obvio, hay que invertir ahí, si lo único que hace es subir. Sí, pero cuidado, hay que tener cuidado de que... De hecho, bueno, ¿hasta cuánto? Claro, ¿hasta cuánto? Y si uno lo mira en términos comparativos, el otro día miraba una tabla muy interesante, que el S&P 500 subió los últimos 2 años, o sea, del 2025 a la fecha, un 27%, lo cual es súper bueno. Pero uno mira a Latinoamérica y ya subió un 80%, o Corea un 200 y tanto. Entonces, claro, ¿qué es bueno? Y ahí es donde al final la información, la educación, el tener todas las cartas sobre la mesa son importantes. Bueno, yo creo que algo que intentamos patentar en los distintos contenidos es un principio financiero, y ese principio habla de la rentabilidad ajustada por riesgo. Parece ser técnica, pero la verdad es que no. O sea, hay que saber, o todos tenemos que saber, que para las distintas alternativas los perfiles de riesgo demandan un nivel de retorno, pero con un cierto costo, que nosotros lo llamamos volatilidad-riesgo, ¿no? Y el agresivo es otro nivel de costo y otro nivel de riesgo. Entonces, parte de la educación es, si te voy a ofrecer
o alguien te ofrece una rentabilidad del 12% sentado en tu escritorio leyendo el diario, wow, atención. Tenemos historia en el mercado, ¿cierto?, que nos enseñó que eso efectivamente es así. Pero vuelven a salir, ¿cierto?, nuevos locutores y súper como espampanantes, intentando volver a eso mismo. Y la historia, hay cosas que no cambian, como dice Morgan Housel, ¿no? Hay cosas que no van a cambiar nunca, y es eso. Principalidad de riesgo ajustado, retorno ajustado por riesgo, para mí es clave. Perfecto. Y ya supimos de las buenas. ¿Y cuál alguna mala? ¿Alguna mala experiencia? Mala experiencia, sí. Curiosamente, la bolsa, no. No se te da. No se me da por mi perfil. De hecho, yo no soy de un perfil agresivo y siempre me dicen, Katia, con ese nivel de seguridad. Una cosa es mi perfil personal y otra cosa son los perfiles que yo tengo para mis ahorros y mis inversiones, que tengo de todo un poco, pero porque los objetivos son distintos. Pero yo no soy una persona agresiva, aunque pareciera ser como por mi desafío y todas las locuras que he hecho en mi vida, pero efectivamente no. O sea, eso lo hace distinto. ¿Y qué te pasa? Me imagino, la bolsa invierte en ella y cuando empiezan las cosas a salir mal... Bueno, todavía me acuerdo. Invertí en unas acciones de una salmonera Australis. Perfecto. En ese minuto... Eso es riesgo. Invertí, me acuerdo, en un bonito que lo había esperado por algunos años y me llega este bonito y yo digo, ya, te vas a atrever, Katia, como cuando me tiré por paracaídas, cuando corrí la maratón, ya. Lo aguanté 1 año y medio. No estaba pasando mal. No importa, ya. Había una estrategia. Claro, cuando ya, o sea, algo bueno hice, ¿no? Que esperé que mi caída no hubiera sido más de un 30%. Ya. Recuperé el 70%, dije, ya, ahora, retiro. Y ya lo invertí en lo que yo sí me sentía más cómodo hacer. Y creo que esa es otra de las grandes experiencias que uno puede dejar en esto, en aquello que no te sientes cómodo, que no estás entendiendo si vas bien o más mal, retírate. Cambia de escenario. Totalmente. Claro, y ahí está el aprendizaje, de hecho, o la experiencia de que al final te diste cuenta que no era algo para ti y asumiste la pérdida y no es nomás. Y no me dolió porque claro, ya, porque listo, sabía el riesgo que implicaba. Exactamente. Y hasta el día de hoy me dicen, Katy, pero ¿por qué no inviertes en estas acciones si tú manejas? No. Claro, exacto. Si uno se siente cómodo, no. Y ahí lo que siempre digo yo, la guata es la que manda. Ahí es cuando uno realmente se siente cómodo. Y más que la guata, y creo que Morgan Housel también lo dice, el dormir bien en la noche, en definitiva. Así es, así es. Y se va con tu plan al final. Sí, para comprar una acción suelta es bien es como lo más arriesgado del mundo al final. Así es, sí. Bueno, este autor que ya lo hemos comentado los dos, lo que no cambia. Claro. Yo lo encuentro magnífico porque efectivamente te menciona un sinnúmero de episodios y de personajes de distintas industrias donde al final te hace decir, el tiempo te da la razón de que para llegar a ser exitoso no necesariamente hay que ver lo que cambia. Quizás lo que no cambia es lo que marca la diferencia. No, y ahí lo encuentro interesante. Sí, muy loca esa mirada porque uno generalmente se queda con lo excepcional. Sí, con lo excepcional. Bueno, no me acuerdo en cuál de los 2 libros de Morgan Housel, pero habla de los que compran cuadros de colección. Que uno siempre se deja... La psicología del inversionista del primero y el segundo... creo que es la psicología del inversionista. ¿No? Sí. La psicología del dinero. La psicología del dinero, es. Entonces, me acuerdo, para mí me quedó muy marcado eso, que la mayoría se acuerda del éxito, pero ese coleccionista compró 1000 cuadros para que uno recién se haga la basada. Exactamente, sí. Entonces siempre uno piensa, yendo como a tu historia, de que con una acción uno va a hacer todo, pero en verdad tiene que comprar 1000 acciones para que finalmente promedie y genere el retorno en el largo plazo. Exactamente. Es como por eso ahora busco fondos accionarios. Claro, más diversificado. Es como lo que pasa también con los restaurantes, que yo tuve un restaurante y me fue muy mal. Y después cuando hablaba con personas que pensaban en poner un restaurante, decía, oye, pero si este restaurante le dio tan bien. Sí, pues esos son los que quedan. Los poquitos que les fue bien son los que quedan. Pero todos los cientos que cerraron, uno no se acuerda. No se acuerda. Claro. Entonces, y también pasa, bueno, pasa en la vida. Pasa en la vida. Sí, bien. Oye, Katia, ha sido extraordinaria conversación. Muchas gracias por tus consejos, tu experiencia. Acá al espacio traemos a personas ligadas al mundo de las inversiones de diferentes índoles y yo creo que es interesante tener este contacto con algo que también nosotros hacemos, que es trabajar con
con una empresa, en este caso consorcio, que trabaja con personas y que es algo hoy día que cada día se ve menos, que es tener sucursales, que es tener esa atención directa en regiones incluso, que hoy día todo es más digital, así que... Unificar criterios, eso es su ayuda. Claro, y tener esa experiencia es muy valiosa. Así que muchas gracias, Katia. Gracias, Fernando. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana en nuestro podcast Mente Inversionista. Síganos en el canal de YouTube, síganos también en Spotify, Apple Podcast, denle me gusta, todas las cosas que siempre hay que mencionar acá para que nos sigan más y siempre tratar de tener un invitado, una invitada de calidad que nos entregue nuevos conceptos, nuevas ideas. Así que espérenos acá como todas las semanas. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.